Hola mis queridos amigos de Cáncer, bienvenidos a este su canal Sami Tarot. El día de hoy te quiero invitar a que te suscribas al canal, le des like a este video y actives la campanita para recibir tus notificaciones. También te quiero invitar muy cordialmente que si esta lectura no resuena contigo, que la dejes pasar, que la devuelvas al universo con mucho amor para que el universo también te devuelva muchísimo más amor. También te quiero invitar a hacer una oración el día de hoy y siempre por las personas que están pasando cualquier tipo de necesidad en el mundo. Si tienes alguna persona especial para orar, ora por esa persona. Si quieres escribirlo en los comentarios de este video, hazlo. Y si no, hazlo para dentro de tu corazón. El universo nos agradecerá ese amor por esas oraciones con muchísimo más amor y muchísima prosperidad. Bueno, voy a comenzar la lectura del día de hoy con las personas del signo de Cáncer, niños y niñas de Cáncer que tienen una relación, una pareja en este preciso momento. Quiero que pienses en esa persona especial mientras yo barajo las cartas. Piensa en tu persona especial siempre que estoy barajando las cartas. Bueno, vamos a ver, estas cuatro primeras cartas son lo que siente y piensa tu persona especial de ti. Estas otras cuatro cartas últimas es lo que a ustedes les espera como pareja y el consejo de sus guías espirituales para la relación que están llevando en este preciso momento. La persona especial de ti, tu persona especial está pensando definitivamente en romper contigo. Se siente bastante desengañado o desengañada de ti. La verdad es que está muy cansado, muy cansada de los problemas, las dificultades que han habido, pero no es por cuestiones de engaños, ¿ya? Sino que se relacionan a la familia tuya o a la familia de él. Algo relacionado con esta situación no ha funcionado entre ustedes por esto. Hay personas de su entorno que se oponen a la relación y que les han hecho a ustedes la vida como medio imposible para poder estar juntos. Eso es lo que está pasando en este momento. ¿Qué les espera a ustedes como pareja en un futuro más bien cercano? Ser bastante prudentes. Las cartas los invitan a ustedes a ser muy prudentes porque dada esta situación familiar o de las personas cercanas de ustedes, los problemas en su relación podrían seguir. La única solución es que ustedes se paren duro, es que ustedes hagan respetar su espacio, que sean lo suficientemente resueltos para hablar con esas personas y ponerles límites. De lo contrario, la situación se va a volver insostenible para los dos y la verdad no termina nada bien la relación. Termina de la manera como estas personas que no quieren que ustedes estén, los van a poner a dudar muchísimo el uno del otro, a celarlos al uno del otro y que sus problemas continúen de tal manera que la ruptura ya sea definitiva. Vamos a ver qué me les aconsejan los ángeles a ustedes dos como pareja para esta situación. Tu pareja especial está que tira la toalla porque ya está muy aburrido, está muy cansado o está muy cansada de esta situación con tu familia o con tus personas cercanas. Vamos a ver qué te aconsejan los ángeles, qué les aconsejan a los dositos los ángeles para su relación. Dice, el misterio de tu fe te salvará. Mira, si tú realmente conoces a tu pareja, sabes quién es esta persona, sabes que es una persona que vale realmente y que vale la pena, entonces, hablen los dos y vean la manera de resolver los conflictos que tienen ustedes como pareja con estas personas de su familia o de su entorno, porque de otra manera no hay otra solución. Esta otra carta es muy bonita, dice tu pareja te da paz. No estés enojado con tu pareja o enojada con tu pareja porque está aburrido o cansado de toda esta situación. Es lógico, si a uno le están dando cantaleta todo el día, pues lo aburren definitivamente a uno. Hablen los dos, únanse como pareja, como realmente como un equipo y armen una estrategia para poder solucionar el problema que tienen con las personas de su entorno. Si están viviendo con estas personas que les traen tantos problemas, tantas dificultades, busquen la manera de irse a vivir ustedes dos solitos.
Si esa no es la situación, entonces hablar directamente, hablar francamente, a ver qué es lo que no les cuadra a las personas de ustedes, de algunos de ustedes, y solucionar eso. No es que les vayan a tener que cambiar definitivamente por darle contentillo a los demás, no, se pueden llegar a hacer acuerdos respetándose mutuamente de parte y parte, ¿ya? Debe haber muchísimo respeto y mucho amor. Bueno, en este momento voy para la lectura de mis personas de cáncer, mis queridos cancerianos y cancerianas que en este momento se encuentran solteritos y solteritas. Estas cartas de arriba son lo que ustedes están pasando en este preciso momento y las 4 cartas de abajo son lo de un futuro cercano y el consejo de sus guías espirituales. Tú estás pasando por una situación, hay un problema, una dificultad que te tiene dudando mucho, mucho. Es algo relacionado con tu familia. Por algo algo inesperado que llegó a tu casa, algo inesperado que llegó a tu familia, algo que ustedes no esperaban. Y esto te lleva como a tomar decisiones que pareciera ser que tú no las quieres tomar. Te sientes muy cansado, muy agobiado por toda esta cantidad de problemas y dificultades que hay en tu familia, en tu entorno cercano. Si no tienes familia, son las personas que están a tu alrededor. Tienes ese tipo de dificultades. Vamos a ver con relación a esto qué se viene en un futuro más bien cercano, cercano. Mira que la cuestión es que hay personas en tu entorno que son de un carácter bastante fuerte y que no quieren ceder y a raíz de eso no se puede hablar con esas personas, no se pueden hablar con ellos y hay muchas peleas, muchas discusiones y es una situación que no va a terminar nada bien. El consejo que te dan tus guías espirituales es que bajen las armas todos los involucrados en la situación y hablen. Y si tienen que buscar un intermediador, alguien que sea un conciliador en ustedes, háganlo para que puedan solucionar sus problemas. No hay problema grande, tan grande que no tenga solución, ¿ya? Entonces busquen la ayuda de alguien externo a esta dificultad que tienen ustedes en este preciso momento. Bueno, vamos a ver qué te aconsejan mis queridos angelitos a ti, amigo o amiga de cáncer que estás pasando por esta situación familiar o de tus seres muy, muy cercanos. Estos angelitos son súper maravillosos. Mira, te está diciendo serás fecundo en hijos y en cosechas. Se me viene esta carta. Serás fecundo en hijos y en cosechas. Los hijos no tienen que ser necesariamente hijos de niños corriendo por ahí. También los proyectos nuestros son hijos, nuestras empresas, nuestros trabajos, nuestros sueños también son como nuestros hijos y los damos a luz, tienen su proceso y también los damos a luz y los vemos crecer y madurar. Entonces, esta carta te dice que vas a encontrar una persona con la cual tú vas a poder realizar tus sueños, lo que tú tanto anhelas y crecer en todo sentido. Personal, en tu área económica, en todo sentido vas a encontrar una persona que realmente con la que te vas a entender. Y mira lo que te dice este angelito, acepta una guía en la crisis. Lo que te estoy diciendo, busquen una persona que sea conciliador o conciliadora entre ustedes para poder salir adelante de esta situación familiar en la que se encuentran sumergidos ustedes, familia de mis queridos amigos o amigas de cáncer. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes, mis queridos cancerianos y cancerianas, solteritos y solteritas. Vamos a ver para mis queridos amigos de cáncer con relación al dinero, ¿qué consejo me les tienen las cartas en este preciso momento? Estas 4 primeras cartas son la situación que ustedes están pasando en este preciso instante y estas 4 últimas son la situación que se viene en un futuro más bien cercano y el consejo que te dan tus guías espirituales. Mira, con relación a tu economía en este momento tú no ves las cosas muy claras. Tú no ves las cosas como que ese proyecto, eso que tú has pensado hacer y que eso que tú has pensado poner en funcionamiento, no lo ves muy claro, pero es un proyecto del cual tú vas a tener éxitos.
vas a poder sacar los resultados que tú tanto has estado esperando. Mira que a pesar de que tú eres una persona muy aventurero o muy aventurera o muy arrojado en cuestión de negocios y todo esto, eso es algo que gana a tu favor, que gana realmente para ti a tu favor y que va a ser como la clave para el éxito en tus proyectos. Entonces, hazle caso a tus corazonadas. Mira que también dice que en este proyecto hay junto contigo una persona de Géminis, Libra o Acuario, que es una persona que tiene los pies bastante puestos en la tierra y que es muy frentero o muy frentera y que es alguien en que te puedes respaldar. A un futuro más bien cercano, te dice que hay como un antes y un después en tu economía. Hay un antes y un después con relación a tu economía porque comienzas a salir como de esa etapa de niño o de niña en cuestiones económicas y que no debes perder la esperanza y que tienes que tener los ojos bien hacia adelantico de tus objetivos, ir hacia frente ya. Mirar hacia los lados para ver de pronto competencia, ver opciones, pero enfocarte en tus objetivos. Mira que también te da, esta carta representa el triunfo en cuestiones económicas, en todo lo relacionado a la economía. Vas a tener, o sea, un auge, como un crecimiento en lo económico que te va a dar un prestigio, no solamente económico, sino también social. En el momento que llegue eso, por favor, tienes que ser bastante prudente con relación a tu economía y con tus gastos, con todo relacionado con tus gastos, para que eso no te vaya a hacer fracasar. Entonces, mi querido amigo, amiga de Géminis, sé muy prudente con tus gastos y con lo que tienes. Bueno, vamos a ver en este momento qué nos dicen las cartas de los angelitos, qué consejo te dan en este preciso momento. Comenzó a llover y pues de pronto les he manifestado en algún momento que mi techo no tiene cielo raso, entonces suena un poquito, me disculpan por eso, por favor. Pero pues esta es la hora que puedo grabar. Bueno, esta carta, este angelito te dice, recoge paz del pasado. Bueno, cuando lleguen estos momentos turbulentos, estos momentos de que todos tenemos en nuestra economía, definitivamente, no te dejes apabullar y recuerda aquel pasado que tú estabas bien, que tú estabas en calma, y para que esto te ayude a tener la suficiente templanza y la suficiente calma para poder tomar decisiones en momentos difíciles. El amor te hará fértil, mira, no sé, siembra amor en toda parte que tú vayas, de cualquier manera, ayudando a otros que sean menos favorecidos que tú, que no hayan tenido tanta suerte en la economía, de tu familia. Únete a tu familia, ámalos, quiérelos, y que lo primordial sean las personas en tu vida. Bueno, mis queridos amigos y amigas de Cáncer, esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Los espero en una próxima oportunidad. Mil bendiciones para ustedes.